Bueno, pues ya tenemos aquí entonces las dos máquinas, ya tengo creado mi database link en este equipo y del otro lado tengo una tabla que ya creé de manera anterior llamada prueba, que está en este momento vacía, tiene únicamente dos campos, ID y nombre. El ID es numérico, el nombre es varchar. Y pues bueno, vamos a revisar cómo es que se realiza una transacción dentro de Oracle. Esto, recordemos que una transacción es un conjunto de sentencias que se van a llevar a cabo para ejecutar una tarea en específico. Estas transacciones tienen la característica particular de que, independientemente de que operaciones, varias instrucciones, en caso de que alguna de ellas no se pueda ejecutar por la razón que sea, toda la transacción es rechazada. Estas situaciones las permite realizar dos sentencias, dos comandos por parte del gestor de base de datos, que son el commit y el rollback. El commit lo que hace es que en caso de que se realicen todas las instrucciones, se ejecuten de manera correcta, entonces hace efectivos los cambios en mi base de datos a la cual me estoy intentando comunicar, y el rollback los rechaza. Para poder verlo de manera práctica dentro de Oracle, yo he entrado al SQL Workshop y posteriormente al SQL Commands y he desactivado el autocommit, esta casillita que tengo aquí, para que ustedes puedan verificar cuál es la operación que yo estoy realizando. Si nos damos cuenta, aquí yo voy a insertar directamente los comandos de SQL. En este momento voy a hacer una inserción simple a mi base de datos, a la base de datos que tengo en la otra máquina. Y para esto voy a utilizar el database link que ya previamente configuré en este equipo. Ok. Entonces, esta es la máquina en la que yo creé el database link hace un momento. Si nos damos cuenta, estoy directamente en servidor local. Recuerden que asigné privilegios, creé un database link hacia la máquina 1, que es la otra máquina en la que tengo mi Oracle. Y por supuesto mi tabla. Y entonces voy a hacer una inserción. Voy a poner aquí into, la tabla se llama prueba. Y aquí es donde va a empezar a cambiar la sentencia. Nosotros normalmente ponemos insert into prueba, values, dentro de los paréntesis, el ID, que en este caso al ser numérico no lleva ninguna comilla simple, y entrecomillado simple, el nombre que me está solicitando. Por ejemplo, Melanie. Esa sería la sentencia convencional que nosotros estamos acostumbrados a ejecutar. Ahí está esta sentencia sencilla, como estamos acostumbrados en una base de datos cliente-servidor. Y ahora estamos utilizando un database link que me va a realizar una inserción remota en una base de datos distribuida. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Después del nombre de mi tabla, voy a poner, y después de ese arroba, voy a poner el nombre del database link. En este caso, el nombre del database link era Mac1, así es como le puse al database link. Y entonces ya tengo la primera inserción. Una vez que yo ejecuto esta sentencia, aquí me está diciendo que una fila ha sido insertada. Por lo tanto, voy a consultar por medio de otra sentencia esa inserción. Select asterisco from, nuevamente el nombre de la tabla, arroba el database link. Mac 1. Y si yo lo ejecutase en este momento, voy a seleccionar mi sentencia, la voy a ejecutar. Aquí tenemos que realmente se insertó uno Melanie. Vamos a ir a la otra máquina para que veamos qué es lo que está sucediendo. Vamos a comprobar qué es lo que está sucediendo con la información. Aquí tengo yo esta tablita que yo creé de manera anterior y voy a refrescar los datos. Y la tabla me sigue diciendo que no contiene datos. ¿Esto por qué razón es? Si nosotros recordamos, les acabo de mencionar hace un momento, que el commit lo que hace es hacer efectivos los cambios dentro de las tablas de mi base de datos distribuida.
Yo no he ejecutado ningún commit dentro de la máquina en la cual estoy ejecutando las sentencias SQL hacia esta tabla y por lo tanto esta tabla no está recibiendo aún la información. A menos que se dé el commit, la información no va a ser realizada de manera permanente. Yo la estoy viendo como si fuera una vista previa, por así decirlo. Sin embargo, esta información no va a ser ejecutada de manera correcta hasta que yo no ejecute el commit correspondiente para que se vea directamente en la tabla. Quiere decir que los datos son correctos, que se han ejecutado de manera adecuada y por lo tanto esa información debe de estar dentro de la base de datos. Acabo de ejecutar el commit, vamos nuevamente hacia la tabla y aquí está, ahora sí, de manera efectiva la información. 1, Melanie. ¿Qué sucedería si yo en lugar de dar commit, doy rollback? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a regresar hacia este lado. Voy a insertar el registro número 2. Se va a llamar Lalo. Y entonces voy a ejecutarlo nuevamente. Ahí está ejecutado, una fila ha sido insertada. Voy a consultar mi tabla. Ahí está, 1 Melanie y 2 Lalo. Recordemos que al no estar dando yo en este momento commit, de este lado no va a estar apareciendo la información. Aquí simplemente estará apareciendo Melanie, por más que yo actualice los datos, porque no he dado commit. Esta vez en lugar de dar commit, voy a escribir la sentencia rollback. Esta sentencia, recordemos que me cancela los cambios. Entonces, veamos qué es lo que me hace. Yo ya vi aquí abajo que tengo la información. Si yo ejecuto sentencia rollback, ahí está ejecutada, procesada de manera correcta. Y nuevamente consulto la tabla que tengo en máquina 1. Va a aparecer únicamente el primer registro que acababa yo de insertar. ¿Esto por qué razón? Pues bueno, el primer registro ya estaba confirmada la información, ya estaba solicitado que se hicieran permanentes los cambios por medio del commit, por eso es que aparece la información en ambas máquinas. Ahí está la otra máquina que también está apareciendo el Melanie. Y en el caso del segundo registro, que es el registro con el nombre de Lalo, lo que está sucediendo es que al haber dado rollback, le estoy indicando al gestor de la base de datos que existió algún error, cualquiera que este haya sido, y que debe de cancelar la operación. Por lo tanto, la información pareciera como que jamás existió, nunca fue ejecutada, por así decirlo, se quedó en un segundo plano y de ahí fue desechada. Y entonces este rollback cancela la operación de manera definitiva. Ya jamás va a volver a aparecer, aunque yo ahorita diese un commit. Vamos a hacerlo. Ahí está el commit ejecutado. Ejecuto nuevamente. Y vemos que a pesar de que yo posterior al rollback di un commit, ya la información no va a estar apareciendo porque yo le indiqué a mi gestor de Oracle que la información era errónea y por lo tanto ha sido cancelada la inserción de ese registro. De esta manera es como funcionan entonces los database links. Dentro de Java los vamos a utilizar de la misma manera, exactamente las mismas inserciones y las vamos a utilizar precisamente dentro de nuestros botones de insertar, de modificar, de consultar de esta forma, haciendo uso del database link para referirnos a la máquina en la cual necesitamos realizar la operación. Recordemos que en este caso estoy haciendo únicamente operaciones. En el caso de que quisiésemos que se convirtieran en una transacción, tendría que ser más de una sentencia SQL que se esté ejecutando previo al commit para que se considere acción.